Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio entre sorbos y charlas, el podcast de toda la gente calurosa del oriente de Guatemala, donde traemos gente del día a día, gente que suma a la gran playa de sabiduría de los chiquimultecos y de gente del oriente, granito a granito a granito, y se va haciendo una playa de conocimiento, de sabiduría, de intelecto, de belleza, de deporte, de pasión, de todo lo que haya que sean cosas buenas. Ese tipo de personas traemos acá. Mi nombre es Víctor Octavio Moscoso España. Soy el anfitrión de este humilde espacio. Soy un chiquimulteco, emprendedor, luchador, trabajador, gigoló. Ah, no, me va a pegar mi mujer. Sí. Eh, pero perdón, es que estaba hablando de Hay de todo. gigolos, pero el invitado que traigo hoy tiene algo que decir al respecto. No voy a hablar más porque yo soy muy fanfarrón para presentar a las personas. Víctor Hugo, le cedo. Bueno, muchísimas gracias. Octavio le digo yo, pero es un nombrazo de un emperador. Ok. Pero sí, mire, es un gustazo estar aquí con ustedes. Pues realmente me siento muy bien, ¿verdad? Entre en este ambiente que usted hace. Lo felicito también por estas grandes ideas que tiene. La verdad es que hace falta, pues, más programas así, o por lo menos darle más difusión, ¿verdad? He visto otros programas y son espacios que usted abre. Esos espacios son importantes, porque, digamos, normalmente en el día nos inundamos de muchas cosas, pero también hace falta, pues, culturizarnos, ¿verdad? Hablar de nuestra historia, nuestras costumbres, gastronomía, tradiciones, ¿verdad? Que eso es lo que nos genera identidad. Lo que cargamos bajo el brazo es un as bajo la manga que se llama identidad. Ese es el tema, ¿verdad? Que nos encanta, nos apasiona y yo le agradezco la invitación ¿verdad? Que hace para compartir, ¿verdad? Lo que tengamos a la mano. La historia de Chiquimula es inmensa y dispersa. Mira, hay que buscar en muchos lugares, en muchas ciencias ¿verdad? Especialidades que uno no se imagina, pero eso es lo bonito, pues, de que vamos reconstruyendo, en programas como el suyo, pues se va divulgando. Qué bueno que hayan estos espacios, ¿verdad? Yo, pues, agradecido y mire qué bonito tiene la mesa llena de cosas entre sorbos, ¿verdad? Y charlas. Sí, gracias. Gracias, Víctor Hugo. Y de antemano le agradezco aceptar la invitación. Pues hoy al fin se acordó usted de quién era yo, que yo, Sí, amigo desde la infancia. Pero usted lo conocemos, bueno, yo a usted lo conozco primero como fotógrafo, ujú, muy bueno. gracias. Eh, Usted fue el primero que yo conocí que agarraba la fotografía no como una profesión, sino como una forma de arte. Mire, también uno está en el momento como fotógrafo, en los mejores momentos, ¿verdad? Y también en momentos tristes, porque también a veces nos tocaba eh, fotografiar, digamos, un funeral y era bien triste, uno no quería quedar, pero era para gente que, por ejemplo, estaba en Estados Unidos, había que mandar un video. Ahora pues ya se facilitó todo, ya Digital. en digital, en vivo, en el momentito. Pero antes había que, mire, yo quitaba el audio, metía música, ¿verdad? Y también momentos bonitos, una boda, un 15 años, grupos de amigas o amigos. Mire, la fotografía es la que le da la vida también al video, ¿verdad? La fotografía es muy humana, muy humana. ¿Verdad? Hay tantas cosas que se pueden hacer con fotografía. En este momento la fotografía es la otra mitad, digamos, de las redes, aparte el texto, aparte la fotografía. Ujú. Y por eso yo me metí a la historia, fíjese, porque estaba la fotografía. Eh, las empresas fotográficas me pedían a mí para la feria que yo hiciera exposiciones y las poníamos en las entradas de las empresas. Pero, por ejemplo, yo le tomaba una foto al Calvario y había que ponerle un texto bajo al lado derecho, Calvario construido en tal fecha. Entonces ahí fue que me puse yo, y que no había un dato, no había un libro de historia que dijera Calvario construido desde el siglo XVII, vía de destino del Vía Crucis en la Iglesia Vieja,
Nada, nada, nada. Entonces ahí fue que me meto yo y conozco un personaje como Rafael Girard, los 7 tomos sobre los Ortiz ante el problema maya, y toca también historia de Chiquimula. Mire, fue apasionante leerlo. A muchos, por ejemplo, a la Universidad de San Carlos no le gusta que citen a Rafael Girard, porque no era antropólogo, no era arqueólogo, no era historiador. Él era ingeniero, pero lo que pasa es que vivió 30 años entre los Chortís. Caminó El Salvador, caminó Honduras, caminó Jocotán, Copán, La Unión, caminó todo. Mire, no ha habido alguien que conozca los Chortís como lo hizo Rafael Girard. Y él, como era europeo, él se daba cuenta, por ejemplo, la gente cuando se acurruca, dice los Chortís, para sentarse se acurrucan totalmente. Y cuando quieren señalar, digamos, ¿dónde está tal cosa? Con la boca, lo hacen así. Era, ¿verdad? Cosas Pero todo muy... iba besito. Era cosa curiosa, bueno, pero eso era, digamos, algo sencillo, pero sí, por ahí fue que me apasioné yo con el tema de la historia y me di cuenta que no hay un libro que recoja. Mire, aquí le hemos dado mucho culto al libro de Rosa Flores. Rosa Flores, pues es un libro bastante completo en relación al siglo XIX, que fue un siglo para toda América convulso, violento, de rebeliones, pero realmente le faltó mucho, pues en su época, año 52, publica su libro sin bibliografía. Ella tuvo a mano actas que ya no están, escritos que ya no están, pero sí, la historia de Chiquimula es bien dispersa, eso es lo que a eso quería llegar, es bien dispersa, hay que estar buscando porque un libro lo lleva a otro y así, y va uno deduciendo. Ese es el tema, digamos, bonito, pues que nadie se puede jactar de que sepa la historia en su totalidad, Chiquimula, nadie. A veces la gente me dice, ¿usted cómo sabe de historia? Ay, Dios, digo, si supieran la cantidad de libros que todavía no he leído, que debo leer, pero que sí les van dando unas ideas ya más precisas del tema de la historia, ¿verdad? Por eso fue que me pasé de la fotografía a la historia, pero sin dejar la fotografía. ¿Verdad? Es bonito porque, digamos, uno va encontrando fotos antiguas también, le da el contenido. Y a la gente, aunque nunca han leído un libro de historia, pero hablar de historia les gusta. Sí. Y gusta, eso es lo bonito, es un tema muy bonito. Si a eso iba yo, perdón la interrupción, que cómo fue que Víctor Hugo viene de la foto a la historia. Es una faceta que cuando yo regresé a Chiquimula, me dijeron, no, un historiador que es bien famosito acá en Chiquimula. ¿Cómo se llama? Víctor Hugo, bueno, y no era fotógrafo, pues. Sí, Ajá, cabal, ahora, cabal. ahora me contestó la pregunta que le iba a hacer. Sí, sí, Y va, usted apoyando su arte de la fotografía se metió a la historia y lo correcto, absorbió. correcto. Me absorbió, esa es la palabra. ¿Y cómo resume usted la historia de Chiquimula? Uf, bueno, en varias partes, en varias partes. Una, que tiene varios aspectos. La prehistoria de Chiquimula, porque hay 5 de los 11 municipios que tienen pinturas rupestres. Las pinturas rupestres son la evidencia más antigua que tenemos de existencia humana en el área. Que no están señalizadas. Mire, yo publiqué un libro en el 2013, perdón, se llama Chiquimula, la prehistoria de la colonia. Lo hice muy largo el título porque a mí me impresionó visitar las pinturas rupestres, que son las más conocidas, de San Juan Ermita. Me impresionó el estado no descomposición, sino que el estado de, de abandono que tenían esas. No había sí, yo creo que todavía, eso fue hace 11 años, no había un letrero que dijera un aviso, mire, estas pinturas podrían datar de 4000 años, estas pinturas, ¿verdad? Es una evidencia cultural de vida prehistórica, nada, nada. Y la gente cuando yo subí, hay que subir de la carretera por lo menos unos 4 kilómetros hacia arriba. Hay un peñasco, un abrigo rocoso que se le llama técnicamente. Y había gente que se había tomado la molestia de llevar pintura de aceite y pintar a la par de las pinturas rupestres, te amo Brittany, te amo, y pintaban ovnis, o sea, mancharon el área.
Y yo dije, por lo menos yo en mi libro pensé para libros de texto, pero terminó siendo un libro normal, pues de historia, no se pudo tomar de texto. Me faltaron algunas cosas, de resumen, cuestionarios, cosas que se usan en la malla curricular, no lo sabía. Y está el tema de pintura Chiquimula, la prehistoria de Chiquimula. El otro es período prehispánico. Después de la prehistoria viene la prehispanidad, el tema de los mayas, aquí xincas, eh, pocomanes, toda esta área del oriente. Está también el tema de Chiquimula de presencia española, que tenemos, ¿verdad? Prácticamente el 90% lo tenemos el aporte de España, en comida, en cultura, en idioma, en creencias, en trazos de la ciudad, 90%. Y el tema de la vida independiente, después, el tema después. Esas son las áreas, digamos, unas de las divisiones que yo podría darle de resumen de la historia de Chiquimula. La otra es que para conocer a Chiquimula tenemos que conocer, digamos, el tema de la prehistoria, el tema de los mayas, el tema de España y el tema de conocer la historia de Roma. Roma nos queda muy lejos, es una palabra grande. Uno dice, ¿qué tenemos? Pero si uno va al Puente del Molino, si uno va al Puente de San José, y uno mira los puentes y uno dice, esto es Roma, el arco romano, ahí está. Uno va a Roma y mira, ve dice uno por el Puente del Molino. Se va a Esquipulas y ve el acueducto que hay ahí, un acueducto hermoso. Sí. Ve, dice uno. Y va a España usted y dice, ve, igual al acueducto que se en Esquipulas. Y va, no igual, ¿verdad? Con la estética. Y va al Coliseo Romano o a Coliseos en España, ve, dice uno. Y viene a ver el Coliseo de Chiquimula, ve, dice la misma forma redonda, con su graderío hacia abajo, el escenario abajo. Entonces, España quiso reproducir aquí lo que heredó de Roma, cuando Roma estuvo en España, el ordenamiento de las ciudades, Cardo Maximus, Cardo Decómenos, el trazo de las ciudades, el trazo del centro, es romano, no es maya. Entonces, ese es otro tema. Un punto que yo de repente cuando vamos en carretera o estamos en algún lugar, yo a mi mujer le resulto con temitas así como el que le voy a mencionar. Es un dato curioso, que el ancho de cada carril Ujú. es el ancho de 2 ancas de caballo. Ese es el ancho que los romanos hicieron cuando hicieron las carreteras a nivel. Entonces midieron en el promedio cuánto medían las ancas de los caballos. Entonces lo multiplicaron por 2 y eso tenían que tener de ancho las carreteras, los carriles. Y esa misma medida traemos nosotros ahora. Sí, mire, es como, por ejemplo, antes, ahorita tal vez la gente no va a entender esto, pero antes decían, por ejemplo, cuando compraban una finca, decían, ahí viera qué buey de agua pasa. O sea, querían decir, buey de agua es una unidad de medida muy antigua, porque define el ancho de una toma de agua. Buey de agua es el ancho de un buey. O sea, que pasar una toma con un metro o metro y medio, digamos, de diámetro. Por ejemplo, aquí en las vegas estas de la Shun, toda esta parte que viene de San José de la Arada pasa hasta casi hasta Santa Bárbara, son vegas regables con tomas. Y las tomas que estaban por allá, por Sabana Grande, yo las fui a ver en unas tomas enormes, enormes. El río San José fue el que nos dio la vida. Y a la ciudad de Chiquimula, la población antigua, fue el río Tacó. El tema del agua es otro tema, pero sí son unidades antiguas, romanas, como usted dice, va el tema del balastro en las carreteras, pues le tenían que pasar a veces los mensajes llegaban bien rápido porque eran calles asfaltadas, no con asfalto, sino que con piedrín, con tierra un poco barrosa que quedaba durante, digamos, mucho tiempo dura. Sí, aprendimos mucho de Roma, las vías, las vías, Sí. de ahí la palabra vía. Puchica, cuando le dan a Chiquimula el título de ciudad y a Quesaltepeque, Zacapa y Igualán el título de vía, a ellos no les gusta mucho el tema, pero vía es un sitio honroso, es lugares de mucho comercio, gente que más letrada. Madrid fue vía,
¿verdad? La vía le da a una población una plusvalía enorme. Le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, aquí, Planes de San José. Va la carretera. Las casas que están enfrente de la carretera tienen un precio. Las que están a la otra cuadra ya no valen lo mismo. Ya no. Mire que la importancia de una De una vía. de una vía, correcto, Octavio. Correcto, sí, bonito. Sí, y eso pues trae como estamos hablando de historia, ¿va? De tantas Sí. cosas que traemos de aquellos tiempos. Es ahí la tapadera. ¿Ya está abierto? No sé. ¿Ah? ¿Ya está abierto, ¿Ya creo? está abierta ahí? Ajá. No, No. Bien, bien. de veras. Sí. Gran poder. Se siente sabor a cianuro. No, hombre, es broma, es broma. Es que, no conocía estos vasos. Pues está rico. Ajá, a mí me Está rico. Hoy costó hablaba entenderlo también. hablaba de la importancia de la sal. Ujú. Que nosotros tomamos agua, pero sacamos electrolitos y nos quitamos ¿verdad? Muchos nutrientes, digamos, y dice que el cuerpo pide sal, pero el cuerpo se confunde. Y en vez de pedir sal, pide azúcar. Entonces ahí es cuando nos metemos azúcar, pero la sal es importante para el cuerpo humano, pues. Los sueros tienen sal. Sí, tiene sal. Y está bien rico, por cierto. Pues, volviendo a lo de la chiquimula prehispánica, todo eso, otro tema que a mí me gusta, que a mi mujer ya la tengo hasta acá, es como le comenté, tras de cámara yo viví en Antigua. Y allá, pues, conocidos de la ciudad vieja, Ujú. me comentaron cómo es la verdad, cómo fue la verdadera historia que sus antepasados vivieron. Y me dijeron que Ciudad Vieja está dividida en tres. Está el centro, pero lo vamos a llamar barrios, no me acuerdo la palabra, pero lo vamos a llamar barrios. Está barrio el centro, que es donde cuando vinieron los españoles, lo destrabó. Perdón, pensé que no me estaban viendo. No Es se que está haga. bien rico, pero muy chiquito. Está bien rico esto. Pues sí, no está bien Es aquí. una bomba que qué rico está. Sí, sí, Mineral bueno. con sal. Ah, sí, mi mujer ya sabe que cuando yo vengo Y limón. calorado, sí, y limón. Sí, fantástico. Pues la cosa es que en el centro, los españoles, ¿verdad? El barrio del centro. Para el lado de la falda del volcán, si no me equivoco, perdón, para el lado de la falda del volcán estaban usted sabrá, ¿Cachiqueles? cachiqueles. Y entonces los españoles lo que hicieron que para el lado de abajo, del otro lado del centro, los indígenas mexicanos que traían, mexicanos y también del occidente, Sí. de Quetzaltenango, Sí. Huehue, que ayudaron a colonizar Guatemala, o Ciudad Vieja. En ese entonces no era Ciudad Vieja, sino que era Ciudad de Guatemala, me imagino. Sí, sí. Usted sabrá mejor que yo cómo se llamaba. Fíjese que, bueno, eso pasó en todo Guatemala. Bueno, y también México. El problema era ese, pues, de que en el momento de la conquista, mire, los mayas tuvieron un progreso impresionante. Y yo creo que voy a ver si es posible aquí, tal vez. Miramos el Mapamundi. Si vemos al lado izquierdo está el continente americano. Ujú. Hace 40,000 años se pasan del sureste de Asia hasta arriba, ahí donde está Alaska, Canadá, pasan por todo el Pacífico de Norteamérica. Y si se dan cuenta, Centroamérica es un embudo. Ujú. Entonces ahí se acumula mucha población. Por eso ahí surgen también las civilizaciones azteca y maya. Y curiosamente también ahí lo que es Mesoamérica. Mesoamérica le llamamos del centro de México hasta llegando por Nicaragua. Curiosamente también ahí es un lugar de domesticación animal y de botánica y flora. Es decir, ahí habían plantas que se daban de manera natural, salvaje, silvestre, como es el frijol, el cacao, maíz no, maíz sí es un invento de los mayas que no han podido descifrar cómo los mayas
y desarrollaron este cultivo. Ayote, chile, tomate, todo se daba de manera natural. Entonces, por eso es que se desarrollan ahí esas civilizaciones. Pero si se dan cuenta, están separadas del resto del mundo. Toda Europa, Asia, Medio Oriente, la India, África, Europa, las Islas Molucas, Australia, todo estaba separado. La mayor parte del mundo antiguo era del lado derecho. Y en 1492, pues a Cristóbal Colón se encuentra con este gran muro continental, porque ellos sí sabían que el mundo era redondo. Yo creo que me salió un poquito el tema, pero voy a regresar al tema suyo, a la pregunta suya, y luego continuamos con esto. A la hora de que viene las tropas, viene España y conquista América, sí, las poblaciones mayas ya habían tenido un declive, ya no era Tikal, estaba poblado, Copán, estaban deshabitadas, en ruinas, el bosque había recuperado lo que le habían quitado, y las etnias, diferentes etnias, prácticamente vivían en una paz tensa. Y el tema fue que, por ejemplo, en México, los mexicas tenían prácticamente esclavizados a todas las etnias que vivían alrededor de ellos, tlaxcaltecas, totonacas. Es cierto que los aztecas no existieron, sino que eran los mexicas. Eran los mexicas. Sí, pues. Eran crueles, tenían a todos esclavizados, les quitaban niños, hacían mucho sacrificio humano, sacrificios de niña, pasaban todos los días haciendo sacrificios con el agua. ¿Qué tal que pero por eso ahora dicen con mucha verdad, la conquista de América la hicieron a indígenas con la ayuda de españoles. Porque, por ejemplo, ahí, en Chiquimula, por ejemplo, eran 200 españoles y 700 tlaxcaltecas. Es decir, más del doble de tropas españolas eran indígenas. Los indígenas tlaxcaltecas son los que cuando conquistan Chiquimula en 1524, uno de ellos se da cuenta que el fuerte que habían hecho los chortís tenía un espacio, un hoyo, una salida. Y por ahí les dicen, miren, por aquí se pueden entrar las tropas. Después de 3 días de guerra, se logran meter las tropas a donde están los chortís. O sea, fueron los indígenas los que hicieron la conquista prácticamente. Dirigidos solamente por los españoles. Sí, y con la ayuda pues de caballos, del tema de las armas, el adelanto, digamos, de la tecnología. Porque si se dan cuenta, América está solo. Sí. Ellos se desarrollaron solitos, los aztecas, los mayas, abajo los incas. En cambio aquí, en la otra parte, está el Asia, está la China, en este apéndice aquí chiquito entre el África y las Islas Molucas, todas estas áreas de Filipinas, aquí era el área más rica del mundo, en estos pedacitos que vemos de ahí de islas. La India, Asia, Medio Oriente, Europa, África, tenían atravesado aquí una línea que era la ruta de la seda. Los árabes eran prácticamente los dueños de estas áreas. Aquí se alimentaron todos ellos de muchas culturas, de muchas especias, de todo, ideas, ropa. Medio mundo quería tener ropa de seda, medio mundo, la nobleza ahí, puchica, era apetecida, mientras que aparte de estos en América, si se da cuenta, América es vertical, costó un poquito más la comunicación, mientras que aquí en Europa, de Europa a Asia, era horizontal, entonces se facilitaba el comercio. Cuando España conquista América y dicen, ¿esto es descubrimiento? Sí, es descubrimiento, porque el mundo antiguo estaba aquí. En África lo alimentaba con todo, con especias, con gente, con cultura, con idiomas, formas de pensar, armas, animales domésticos. Igual la India, Medio Oriente, ellos en sus viajes todo lo que traficaban prácticamente, ¿verdad? Europa, ¿verdad? Ellos sí se alimentaron, se nutrieron. Por eso que cuando viene y conquista España América, le transporta en 100 años, 3000 años de civilización que llevaban desarrollados toda esta parte del mundo horizontal, pues a través de la ruta de la seda. Entonces, América se beneficia, ¿verdad? Así es la vida, así es la historia. También España fue conquistada por Roma. España no le dice a Roma pidan perdón. Aquí los indígenas, los movimientos proindígenas sí dicen,
Incluso el Papa pidiendo perdón. Miren, lo que pasa es de que aquí eran muy crueles. Los mayas en el tema religioso eran crueles. Cuando llega Hernán Cortés a Tenochtitlán, 1523, pasa por Tenochtitlán, encuentra en el imperio mexica muros ennegrecidos, apestosos. Y él dice, ¿qué es lo que apesta? Es la sangre coagulada, le dicen, de que todos esos, pero ¿qué pasa aquí? Es por los sacrificios, le dicen. Iban a Hernán Cortés con 12 frailes. Pero ¿qué pasa? Es que aquí se hacen sacrificios todos los días, le dice, de niños que se los quitaban, no a los hijos de los mexicas, se los quitaban a totonacas, cholutecas, toponaguas, tazaltecas, a todos los tenían esclavizados con unos impuestos crueles y les quitaban niños y gente y los degollaban. Y la práctica menos común pero habitual era el extraerle el corazón. Entonces Hernán Cortés y los frailes toman una decisión cuando ven este tipo de prácticas de intervenir. Intervenir porque ellos ven las deidades prehispánicas, ven a Quetzalcóatl, Tonaltzin, Tlaloc, que son deidades grotescas con colmillos. Y ellos dicen quememos todos los códices que tengan a estos demonios. Esa era la forma de pensar. Y por eso, esa es la razón de ser. Ahora ya nos estamos dando cuenta de ese tipo de información que había. Antes decía uno, puchica, nos quemaron nuestros libros sagrados, mayas, ahí estaba la ciencia, los adelantos tecnológicos, los movimientos de estelares, pero también, ¿verdad? El problema era que había mucha sangre derramada. Y aquí en Chiquimula, por ejemplo, 1576, ya Chiquimula fue conquistada en 1524. En 1576 pasa Diego García Palacio, un oidor, un enviado del rey, y pasa por Chiquimula, es el escrito más antiguo que hay, y dice... ¿Cómo se llama? Diego García de Palacio. Está ahí en la... ¿Español o...? Español. Diego García de Palacio. Aquí hay boquitas por sí. Muchas gracias. Pasa y dice en Chiquimula, cuando paso veo gente que se mete espinas en las áreas blandas del cuerpo. Lengua, orejas, en las extremidades, las genitales. Los piercings. Nada, no, Octavio, solo sangrándose. Eran prácticas religiosas, rituales. Sangrarse, usted meterse espinas en las orejas, la sangre, porque ellos valoraban mucho el tema de la sangre. Todavía. Y entonces dan una orden. Miren, por ejemplo, Hernán Cortés dice, van a haber pueblos de indígenas y pueblos de españoles. La única prohibición que tienen ellos es no más sacrificios. Entonces los pueblos indígenas lo que hicieron fue pasar los sacrificios humanos a sacrificios de animales. Por eso ahora los ritos que vemos es, matan en chumpes en Quesaltepeque, en el río San Conquista, degollan un chumpe, unas gallinas, porque las prácticas habituales antes de la conquista eran seres humanos. Entonces vemos, ahí empezamos a comprender que España era civilizado, era más, aquí las prácticas, ahora, los indígenas se enamoraron de la religión católica, les encantó ver a un Jesús ya ensangrentado, porque dijeron, este es lo mismo que hacemos nosotros, ¿va? Ensangrentarlo, macaneado, ¿va? Bien sangrado Jesús, les encantó, y les encantó el incienso, les encantó ver al sacerdote, que ahora hasta le pusieron el nombre de una deidad, lo ceremonioso que era, el sacar la hostia, les encantó. Y por eso todas las iglesias fueron construidas por indígenas. No fue que estuviera el padre con un látigo dándole ahí, nada, los indígenas lo hicieron. Voluntariamente. Sí, les encantó. La iglesia vieja la construyeron indígenas. Se llamaba Nicolás Esteban era el que terminó de construir la iglesia vieja y le dan, así en palabras, yo voy a repetir lo que los indios de Chiquimula le pagan a Nicolás Esteban con un terreno de Huesqué para acá, le dan como
como 3 caballerías de pago, pero fueron los indígenas. Los indígenas también reconstruyeron el Calvario de Chiquimula. Por ellos, de ellos es el Calvario. Antes de ellos era el Jesús Nazareno. Ellos lo tenían. Todavía guardan una que otra reliquia. O sea, por eso es que hay que entender a Chiquimula. Por eso es que las procesiones no agarran, por ejemplo, para abajo, digamos, ni para el centro, mucho, agarran para arriba, donde Sí. está el sector más nativo, Ajá. porque les encanta y ahí en la democracia está la Reserva Cultural de Chiquimula, se llama Barrio La Democracia. La Reserva Cultural de Zacapa se llama Barrio Cruz de Mayo. La Reserva Cultural de Jutiapa se llama Yupiltepeque. Siempre hay lugares que son las reservas culturales, que son donde están la población, digamos, que mantiene la cultura, la gastronomía. Uno quiere comer algo típico, a la democracia se va. Sí. Ahí está todo. A la pilona. Correcto, la pilona. En torno al agua, mire qué interesante, en torno al agua está el mercadito ese. Sí, sí. Ahí se baña la Llorona, por lo menos se bañaba, ahora ya no llega mucha Ahora gente. resulta, no hay mucha luz. Pero ahí me juraba una señora que ahí se bañaba. ¿En dónde? Pues yo la vi, me dijo, ¿en dónde la vio? Le dije, dígame lavadero. El lavadero me dijo era que está viendo de frente, de sur a norte, la pilona, el último lavadero al lado derecho, ahí se lavaba el pelo, me dijo. Yo la vi a las 10 de la noche, me dijo, pasaba, mire, me dijo, me daba pánico. Ah, mire qué interesante, le digo, pero son leyendas, ¿verdad? Curiosas de Chiquimula. Mire, yo hablo de todo ahí, disculpe Octavio, No, hombre, sí, por pero eso estamos por aquí, Dios hombre. que sí, usted me dirá, ¿verdad? Porque está pendiente. Bueno, el tema era ese, los nativos en Ciudad Vieja, y hablamos de Chiquimula Mi también. pregunta fue, bueno, no fue, sino que va a ser esta. Con ayuda de indígenas mexicanos y más guatemaltecos, colonizan Guatemala de la Asunción, ese iba, no, Santiago, Sí, Santiago. Santiago de los Caballeros. Sí, la antigua. Ajá. Ajá. Bueno, colonizan el área. De ahí fueron colonizando sección por sección o de una vez se vinieron para Chiquimula. De una vez el mismo año fue toda la conquista de Guatemala. En un año. Y los indígenas son los que le decían, vamos allá en tal parte. Ahí lo pongo aquí. Gracias. ¿Todavía tiene? No, Ah, casi un poquito. ahí se lo voy a dejar. En un año conquistaron todo Guatemala con la ayuda de los indígenas. Los españoles no sabían para dónde agarrar. Los indígenas decían, miren allá, por ejemplo, a Chiquimula, a los chortilos estuvieron subyugados los quichés durante del siglo XIII al XV. También estuvieron ¿Quiénes subyugados fueron? los quichés. Ah, vale. Ah, es que mi Sí. mujer tiene Descendencia. descendencia de Chimaltenango. De veras. Ajá, entonces cuando... Pero allá son cachiqueles. Ajá, cachiqueles. Ajá. Ajá, mi suegro me dijo, mire, se le entrego. Ahí le me- encargo, ¿ves? se le Sépalo. entrego, me dijo, solo sepa que cuando se enojan se le cruzan los indios. me dijo. Cabal. Fíjese que aquí, sí, miren, un año, aquí vinieron en abril de 1524, y entraron por el área de más cercano a Esquipulas. Lo que le decía, pasaron 3 días con un asedio. Y el Calel de Copán, Calel es un término militar, quiché. El Calel de Copán, es decir, el capitán de los Chortís, después de 3 días que el Tlaxcalteca dice por aquí pueden entrar y se meten las tropas y logran pues ya enfrentar a los Chortís y con la superioridad de armas pues lo logran subyugar. Pero sale el Calel de Copán y les dice, nos entregamos, mire, es una frase espectacular usted, nos rendimos, dice, más por amor a la paz que por temor a la guerra. Es una frase de pontífice, va usted, de los mejores emperadores de Roma. Nos rendimos más por amor a la paz, es decir, por no seguir, porque amamos la paz, que por temor a la guerra. Es una frase que debiera estar en la entrada de Esquipulas, mire, pero como no saben la historia, pasa de largo, ahí fueron los inicios de los acuerdos de paz con la guerrilla, tantos años, Esquipulas O sea, II. Esquipulas fue la cabecera de Chiquimula.
Ahí fue el enfrentamiento. Ah, o sea, no, Ahí fue el la enfrentamiento. cabecera Pero siempre sí fue era acá. fuerte, sí era fuerte. Mire, no he encontrado yo exactamente esa frase, pero sí me atreveré a decir que tal vez sí. Porque Esquipulas, es que Esquipulas siempre fue, yo creo que, no sé si por aquí tengo, aquí está. Esquipulas, esa área de Esquipulas siempre fue un área, un corredor cultural, religioso, comercial. Todavía, porque ahí en Esquipulas llegan, por un lado llegaban los lencas del Salvador, lencas de Honduras, los jicaques, estaban los pocomanes, estaban los náhuatl que llegaban del Salvador, estaban los chortís, estaban los toqueguas, es decir, ahí era un centro donde convergían muchas etnias. Y no por gusto está el Cristo Negro ahí, fíjese. El Cristo Negro no es porque uno diga, yo soy bien católico, yo para Esquipulas agarro. De ahí solo indígenas llegan más que todo. Sí. O sea, por eso Da decía gusto Girard, ver las canasteras por allá. mire, Ujú. por eso decía Girard, Llenas el país de- chortí no va a ningún otro país de las etnias mayas. Los demás vienen al país chortí por Esquipulas. El Cristo Negro nunca fue blanco. El Cristo Negro lo pagaron los chortís. El Cristo Negro lo trajeron los chortís de la Antigua para acá en procesión. Lo decía Monseñor Quesada Toruño. Aparte de religioso que él tuvo acceso a muchos escritos, a mucha historia, mucha antropología. Él también era parte de la Sociedad de Historia y Geografía de Guatemala. Pero él dedujo eso, que ¿cómo lo traía? Esa imagen no la traían en un caballo amarrada y tapada en trapos. Esa imagen la trajeron en procesión desde la Antigua hasta aquí. Y se fue para Esquipulas, al tope, a la frontera. Está a 10 kilómetros y casi se sale de Guatemala. Esquipulas. Esquipulas, incluso me decía un amigo que es arqueólogo guanaco. Mira, me decía, yo estoy casado con una sueca, aquí está la UNESCO, ellos son los que dan los títulos de Patrimonio de la Humanidad. Se le da Patrimonio de la Humanidad solo a un lugar cuando tiene algo muy especial que no tiene nadie en el mundo. Y Esquipulas podría ser, me dice, pero no solamente el Cristo Negro, tiene que haber más, me decía. Yo miro tu iglesia, ella me dice, mi iglesia, por la iglesia vieja, los símbolos que tenés ahí, podríamos hacer un corredor, me dice, de Suchitoto, El Salvador, hasta llegar ahí, pasándolas por las pinturas rupestres que ustedes tienen, me dice, hacer un corredor y que se haga una carretera. Y qué idea, mira, mi mujer nos ayuda, me dijo, pero tiene que meterse el Estado también, pero tenés que meter la Esquipulas prehispánica. Ahí es el problema, le dije, porque arrasaron Esquipulas, a la gente que estaba ahí no le interesó el tema prehispánico, se volaron como los cerritos, se los volaron, no hace mucho, se han volado un montón encuentran piezas prehispánicas, las regalan, las venden, las quiebran, dispersaron todo. Ahora es importante que haya evidencia prehispánica para que le dé un plus a Esquipulas. Pero está costando mucho porque prácticamente arrasaron con todo. La gente pensó que el café iba a ser el atractivo de Esquipulas o el Cristo Negro. Y el café, usted sabe que el café hay lugares donde le venden a uno. O sea, el café no es exclusivo de Esquipulas. No, pues. Que el café, O sea, sí es un gran para que sea patrimonio importe económico. económico. Pero de ahí a que digan, vamos a... Que el café se inventó en Esquipulas tampoco. Exacto, exacto. El café nos inventó en Esquipulas. No es nada que uno diga, puchica, va. El café nos inventó en Esquipulas, exacto. Y ahora, pues es una gran pérdida. Ahora hay un arqueólogo, amigo mío, el que está recuperando evidencias prehispánicas ahí, pero es poco. Pero sí debilita grandemente la propuesta para que metan. Ya metieron a Esquipulas una vez para proponerla para Patrimonio de la Humanidad, pero no pasó. No pasó porque va uno a la Basílica de Madrid, por ejemplo, la Catedral de Madrid, y va haciendo... En catedrales nos ganan. Sí, nos Hay que llevan. nos llevan adelante. Ahora, en ese Cristo Negro, en las evidencias que hay con rasgos prehispánicos, ahí podría haber un gran valor. Pues eso fue el asunto, pues de que era un corredor, ¿verdad? Pero sí, y la importancia que tenían los chortís, ahí vemos el mapa, el mapa de los idiomas, a partir del siglo X, o sea, el año
11, el año 1000, se dispersan las etnias, los idiomas del chol antiguo, y queda el chortí como el más original, el más puro, el más conservador. Los demás cambian por la distancia, por la topografía, por el clima y por la guerra, ¿va usted? Porque tuvieron guerras intensas. Cualquiera que busque ahí, que diga, por ejemplo, en internet, eh, guerras estrellas de los mayas, ¡pa! Ahí le salen las estrellitas. Todos estaban en conflicto, hasta Copán, que estaba bien lejos. Copán es un apéndice del área maya. También tenía conflicto con Quiriguá. Quiriguá era ciudad satélite de Copán, dependían de Copán, hasta que llega un 3 de mayo, en el año 733, un gobernante de Copán, 700 o 1700. 736, periodo clásico maya, le vuelan la cabeza en la plaza de Quiriguá y se independiza. El motivo porque le cortan la cabeza a 18 conejos. a 18 conejos, se llamaba. Así se llamaba, ajá. Es que el nombre es bien largo, pero no, Cahuil, es larguísimo. Díganoslo. Pero tendría que buscarlo, no me acuerdo. Sí, 18 conejos le llamaban, él fue el que desarrolló Copán, el que hizo la escalinata, era una biblioteca, la escalinata que hay en Copán, llena de glifos. Perdón que me esté riendo, pero le voy a contar. Yo tengo a alguien con el mismo problema de 18 conejos. Mi hermano se llama Orley Harwin de Jesús España, Hernández España, y le dicen Chus. Qué interesante, mire, sí, nombres cortos. Pues sí, perdón. Sí, cabal. Bueno, pasó eso, todos tuvieron problemas, ¿verdad? Es que antes la gente decía, los mayas vivían bien tranquilos, dice, pero porque no habían descifrado los glifos. Cuando descifran los glifos se dan cuenta de que tal gobernante subió al poder, que fue hecho prisionero, que Tikal mantenía conflictos con un montón de ciudades, ¿verdad? Entonces ahí fue donde cambió toda la visión. Pero le quería contar que del siglo VII, o sea, siendo periodo clásico maya, al siglo XI, precisamente huyendo de los mexicas, esos generaron una migración enorme de gente huyendo de los impuestos que ellos les imponían, de los sacrificios que ellos les pedían, y se vienen huyendo hacia población guatemalteca. ¿Pero los mexicas venían huyendo de los españoles o...? No, porque ellos venían conquistando todo. Perdón, todos los pueblos tlaxcaltecas, totonacas, venían huyendo de los mexicas, de los mismos indígenas. Los mexicas tenían subyugados a muchas etnias. En México hay como, no sé si como 40 etnias. Y a todos, el imperio mexica era enorme, era el más fuerte, más cruel, salvaje, más sangriento, y la gente empieza a huir de esa área y se pasan a Guatemala y empiezan a fundar pueblos. Por ejemplo, fundaron Escuintla, poblaciones náhuatl que hablaban mexicano antiguo. O sea, el idioma náhuatl es el idioma que se hablaba en todos los pueblos de México, y se vienen huyendo y empiezan a poblar. Dice Girard, los pueblos náhuatl venían poblaciones pequeñas de 20 en 20, muchas veces con comercio, con frutas, especias, medicinas. Pero una forma de espionaje, tal vez. También había espionaje, buena palabra. Venían espionaje viendo qué poblaciones habían, si las entradas eran seguras, si habían puentes, si había población suficiente para venir a poblar, cómo estaba el tema de los de sus ejércitos, digamos. Y así empiezan, primero espías, luego comerciantes, luego muchos también de manera violenta, otros de manera pacífica, y fundan Escuintla, fundan Asunción Mita, o sea, se vinieron por todo el Pacífico, y refundan El Salvador. Y aquí se queda, mire, le voy a enseñar un mapa. Este es el mapa Chiquimula, el mapa solo con nombres náhuatl. Si se da cuenta, todos son nombres náhuatl. Los náhuatl nombraban a los pueblos con nombres de ellos, solamente que los pueblos fueran con cantidades de población considerable, que tuvieran caminos seguros, que tuvieran puentes,
que pudieran vender sus productos. Y mire, todos estos lugares eran importantes para ellos. Por ejemplo, Guaraquiche, Caparjá, esos no eran tan poblados, por eso se quedaron con nombres mayas, no son nombres náhuatl. Invadieron todo, incluso hasta en la mitología, aquí al lado derecho es le voy a hablar, por ejemplo, en náhuatl. Cihuatl, nahual. Acá. Cihuatl es mujer, nahual es espíritu. Entonces, espíritu de mujer, cihuanaba, le decía la gente. Es cihuatl, nahual. Pero la gente del español unió de una vez las palabras. Es como, por ejemplo, unir hay dos palabras también, palabras compuestas. Por ejemplo, el chiltepe es chili, tepec. Tepec en náhuatl es cerro. Chili, Tepec, Quetzal, Tepec. El cerro de Quetzal es cerro de Chile. Tepec, Mechín. Tepec, cerro, Mechín, pescado. Pescadito de cerro. También es un pescadito silvestre. Como el filín. No, este ya está lleno de espinas. El filín no tiene espinas. Ah. Agarré yo filines antes. No, el tepemechín es de agua fresca, agua fría. Solo en las montañas hay lleno de como son animalitos nativos silvestres llenos de espinas, los pobrecitos tienen que sobrevivir, va tanto depredador, llenos de escamas, pero tienen buen sabor. Y así eran los mercados náhuatl, en Chiquimula, por ejemplo. Al de ahorita. Sí, porque, por ejemplo, plantas comestibles en un lado, plantas medicinales en otro lado, la proteína, estos tenían problemas con la proteína, mire. Bueno, y el tema, digamos, de los náhuatl, por ejemplo, ahí que mira usted qué fruta es esa. Jocotepec. Exacto. Muy chica, jocote de cerro, ¿sí? Cabal. Vaya, mire, ahorita va a hablar Octavio en náhuatl, señores. Tomatepec. Tomate, está bien. El nombre original era tomatl. Tomatl. Tomatl, TL al final. Aguacatl. Exacto, ya está hablando originalmente. Vaya. Chiltepel, no, ese No, es el chili. Pues jalapeño es una cosa deliciosísima. El jalapeño es bien cultural porque el jalapeño, por ejemplo, cuando había alguien que estaba enfermo y le hacían alguna comida, le echaban chile porque entonces le daba por comer. El lúdico, ¿va? Porque daba risa verle los gestos, pero el chile le ayuda a uno a recuperar fuerzas, abre energía. los poros, la circulación. Sí, correcto. El chile también. Y ahí está el chilito. Ahí este es Chiltepel. Correcto, Chiltepetl. Vaya, ahí miren, nos topamos con... Nopatl. Pues chica, buenísimo. Tonatiu. Y por eso uno dice, diciendo las tunas de Zacapa. Cuando uno dice tuna, está diciendo sol, realmente, en náhuatl. O sea, sol le decían a las tunas. Este es... ¿cómo se llama? Le pegan si no dice el nombre. Espérame. Ayote. Eso. Mire, el ayote es una planta. Cuando vienen, por ejemplo, usted las me vino a poblaciones. arruinar a mí porque ahora solo. Solo en náhuatl va a hablar. En náhuatl voy a hablar. Hay que le vaya. Tengo hambre. Hay que aprendan poesía. Sí. El ayote, mire, es una fruta impresionante porque es bien dura. Las plantas se protegen. Sí. Las plantas, una coraza bien dura. Otras que quedan bien altas. Mira el coco. ¿Quién lo agarra? Mire bonita la naturaleza, hay semillas, hay frutas que por ejemplo se van para adentro, al suelo, la papa, la manía, escondiéndose de depredadores. Hay otras que las plantas tiran espinas, no cosas cortas, porque hay espinas. Son cosas de, ahí el zanate, elote. Le voy a contar una historia. Yo tenía una tía, que en paz descanse, que le gustaba mucho las empanadas de ayote. Y en la capital cuesta conseguirlas. Entonces me dijo, ¿le gustan? Ricos, usted. Buenas, ¿no? Puchica. Se va a engordar aquí, Octavio. Pues la cosa es que yo iba para Guate y me dice, mira, mijo, tráeme empanadas. ¿Cómo lo vi? Tráeme empanadas de tantas de chicharrón, tantas de frijol, y me dijo, tráeme las que podás de ayote. De ayote. Entonces,
Vaya tía, le dije, hoy me fui para el mercado y todo. Como yo soy hombre no soy de cocina. A mí pónganme a arreglar una conexión eléctrica, métanme debajo de un carro, un motor. No voy a decir cosas de hombre porque pues no es solamente los hombres, pues, sí, pero soy de otro tipo de qué hacer, no de cocina. Entré al mercado y donde había aquel tumulto de gente se me olvidó todo. Pues llegué donde estaban vendiendo las empanadas y le dije, mire, deme, como se me olvidaron las cantidades, le dije a la señora, deme 10 de frijol, 10 de chicharrón, 10 de queso y 10 de flor de isote, le dije. Gran poder. De flor de isote, me dijo. Pero no es tiempo de flor de isote. A mí eso me pidieron y eso me da, le dije. Mire, pues me dijo, yo no vendo, pero una señora en el Guayacán sabe vender, me dijo. Y digo yo para el Guayacán. Y mire, le dije, que acá lo puede poner. Aquí, gracias. Necesito empanadas de flor de isote, le dije. Flor de isote, me dijo. No, papito, no le vendemos, ¿no? Y como ya era tarde, yo tenía que salir para Guate, ¿no? Le llamé a mi tía. Tía, fíjese que con la pena le dije. Regresé al primer lugar. ¿Y de qué? De esas empanadas raras, ¿de qué tienen? Tengo de ayote, me dijo. Deme unas 5 de esas. Tía, fíjese con la pena le dije. ¿Qué pasó, mijo? No encontré de flor de isote. ¡Isote! ¡Ayote! Me dijo. Cabal. Ajá. Sí. Mire, imagínense qué gusto comer flores. De ayote o de isote o loroco son flores. De flor de ayote es un lujo, hombre. Es un lujo. Esa es herencia de los árabes. Este tiene picante. Picate. Mire, tuvimos una influencia enorme indígena en el tema de las comidas. Pero veo que más lo nuestro eran las especies, ¿va? Sí. Este es achote. Ujú. El achote lo usaban incluso hasta para pintarse las mejillas todavía hace unos años. Porque es un tinte. Aparte del sabor, es también, tiene mucho, colorea pues las cosas. Los mayas lo usan mucho, caquic, Ujú. porque simula, no lo voy a decir que son sangrientos, pero simula ser rojizo, un poco. Los Sangre. mayas les gustaba, sí, los mayas les gustaba ese color rojizo. ¿Ah? A mí en lo personal también me gusta. Por ejemplo, un caldo de esos que son con recado, que tenga rojizo, me encanta. Pero es cosa de gusto, ¿va? Pero tenemos nosotros esta herencia, pues, del tema maya, nos aporta bastante los náhuatl que no existen en el CNB, pero que nos dejaron 300 palabras en náhuatl. Y las hablamos. Los españoles no pudieron sustituir esas palabras. La única que quisieron sustituir fue el chicle. El chicle nunca le llamó la atención para la industria, digamos, de la España. Hasta 1800, casi el tiempo de Justo Urbino Barrio, 1870 y algo, que un político mexicano se huye a Estados Unidos, empezaban a hacer las botas de hule, del árbol de hule, de la resina de hule. Y se confunde porque la misma forma de sacar el hule, sacan el chicle. Ujú. Y se lleva 1 tonelada para Estados Unidos, intentaron hacer botas y se les desgarraban, ¿verdad? Entonces un gringo, Robert Adams, le dice, mire, yo le compro lo que le queda ahí del chicle. Y se lo compro, entonces se lo compró. Y este don Robert lo que hace es agarra el chicle, lo mezcla con menta y con azúcar y hace chicles. Porque el chicle para eso era la costumbre. A los españoles no les gustaba, a los mayas incluso no les gustaba ver a sus mujeres masticar chicle. Más cuando hacían bombas, cuando tronaban, no les gustaban, era mal vista una mujer que masticara chicle de manera así muy evidente. Era, dice. ¿Ah? Todavía. Todavía, exacto. Todavía. Y se va, esta costumbre se va para España y los de la Real Academia de la Real Lengua Española, Real Academia de la Lengua Española. entonces dicen, Sí, bueno. cambiémosle el nombre, no podemos ponerle chicle porque
muy corto y entonces le colocan ellos gomosa masticatoria. No pudieron encontrar otro nombre, nadie quiso mencionar demasiado largo. El gringo, en cambio, dijo, se quedó con chicle. Y don Robert tuvo éxito, por eso se llaman los chicles Adams, por el apellido del señor este. Los gringos se quedaron así. Ahora al chicle le agregan nicotina cuando juegan béisbol o le agregan a veces, ¿verdad?, medicamentos. Pero sí, en cambio, 300 palabras ya no las sustituyeron y se quedaron así. Los primeros que hablaron náhuatl, por ejemplo, en Chiquimula fueron las mujeres, porque las mujeres eran las que iban al mercado. Ujú. Y ellas se relacionaban con las indígenas que llegaban a vender las plantas, las frutas. Aquí, por ejemplo, en Chiquimula, no es que antes dijeran, en el periodo español se encontraba de todo, repollos, zanahorias, nada, era lo más básico. Los nativos de los cerros de aquí eran los que traían las plantas, pero eran pocas. Fíjese que para el año, Sí, porque no existía esa preparación agrícola, ¿verdad? No, que sí, lo que les y los crecía en el hay patio. plantas que se dan aquí y hay plantas que se dan en otros lados. Fíjese que en los años 40, cuando se inicia la tradición del fiambre, la señora que trajo el fiambre aquí se llamaba doña Toyita Valdés, Aquí a Chiquimula. correcto, Mm. años 40. Mi mamá vivía cerca. Llegaban y miraban, mi mamá les ayudaba a veces a cortar verdura. Doña Toyita, el marido de ella, era la antigua. Y se iban en carro la antigua a comprar algunas verduras. Pero ellos aprendieron a hacer el fiambre porque el marido era de Antigua y allá lo hacían. Piloyada hacen allá. ¿Ah? Piloyada. Así le dicen. Ajá. Sí, allá lo hacían, aquí no. Ellas traen verdura de allá y los embutidos aquí los hicieron. Eso sí sabían hacer aquí. Putifarras, chorizo, longaniza. Pero aquí lo que le quería decir yo es que no había la cantidad de frutas que hay ahora. Ahora por el transporte traen de todos lados, pero en ese momento no. Y las mujeres son las que aprenden el náhuatl, ¿verdad? Eso, así se empezó era una vida sencilla la que había, ¿verdad? Ahora, el por qué hay en Chiquimula, en el oriente, población, digamos, que viene con una migración europea, era por el tema de los puertos, porque la única entrada que tenía España a Guatemala era por el puerto donde está, digamos, el Castillo de San Felipe, Río el Dulce. puerto, sí, el puerto de Omoa, que era el puerto de Omoa era importantísimo, es Ujú. enorme. Y la entrada era esa y el Camino Real pasaba por todo Izabal, que era bien difícil el acceso. No usaban la tierra en el Izabal, se metían por el lago de Izabal a Hasta topar, mariscos. exacto, a llegar a Izabalito. Ujú. Ese era hay mucha gente que en Izabalito, mire, fotos me han dado, yo hasta las perdí hace años, de silbatos, aretes, naufragios que habían ahí y que la gente ha ido encontrando y que los guardan, pues. Pero llegaban hasta el tope del lago de Izabal, son 37 kilómetros, para evitarse esos grandes fangos que hay en Izabal, todavía. Ujú. Y de ahí, pues, el Camino Real pasaba por Zacapa, ¿verdad? Continuaba hacia el Reino de Guatemala o Capitanía, que era en la antigua. No, También no venía para Chiquimula. pero era lugar, digamos, de paso, también en Puerto Omoa, lugar de paso, y Chiquimula era el centro, digámosle así, de ese lugar, de ese paso. Ujú. Eso se evidencia más en el periodo liberal, digamos, de don Pío Porta, Sí, un pues. hombre poderosísimo. A mí no puedo evitar preguntar esto. ¿Y los esclavos? Los esclavos era más que todo un negocio de ingleses, portugueses, franceses, holandeses. España, España traficaba esclavos, pero en contra de las leyes de las leyes de Indias. España tenía prohibido traficar esclavos, aunque aquí no hacían caso de esas leyes. Por eso termina preso Cristóbal Colón. Cristóbal Colón llega a la República Dominicana, Haití. Mire, se termina la población taína, porque no era la intención, tenía prohibido esclavizar, tenía prohibido ser igual que los ingleses, que los portugueses.
Cristóbal Colón esclavizó, no les ponía horarios, a pesar de que las leyes de Indias exigían un horario, exigían darles un día de descanso. Cristóbal Colón no hizo caso. Cristóbal Colón, en vez de terminar como un gran navegante, termina preso, porque España se lo prohibía. Hasta ahora nos enteramos nosotros, pues, de que cómo era. Pero el tema de esclavos fue así, por eso Inglaterra llenó de esclavos Belice, Jamaica era su base militar, y todas las costas, Inglaterra tomó posesión de ellas. Mire, España perdió una batalla, España sostuvo una batalla en el mar durante 300 años. 300 años, la fue desgastando. Los barcos de España eran de 21 metros, de madera, ¿verdad? Pues eran artillados, pero no tanto como Inglaterra. Inglaterra se tiró, hasta hicieron empresas privadas para ser corsarios, con la ley de la reina de Inglaterra, de que media vez no tuviera la bandera de Inglaterra o de Francia, tenían que, bueno, con Francia tuvieron problemas, tenían que derribarlos, hacerlos naufragar, robarles, y una parte era para la reina y otra para los corsarios. España quebró. 300 años de presencia española en América se debilitan, primero por las batallas en el mar y segundo porque los ingleses acaparan todo el Caribe, todo lo agarraron ellos, incluso Belice, nos quitan a Belice, con el cuento de que era para sacar un palo de tinte color rojo, pero mire, fueron metiendo tropas. Belice es un lugar de Toledo para abajo, son población quechí. Belice esa parte era de Verapaz. Nos quitan Belice, dejan encerrado Petén. Miren, los ingleses nos hicieron mucho daño. Ahora ellos nos atacaron primero por el mar, después negocio legal e ilegal por las costas y después de manera cultural. Ahora uno va a ver al cine una película de los piratas, diciendo, puchica, que se ríe, los piratas son borrachos, son chistosos, pero esos eran los que nos quitaron Belice, nos quitaron las cosas. Mire, de broma en broma, ¿va? Para salir, Luis Hermosilla, por ejemplo, 1821, había en ese momento ya que pedirles permiso a los ingleses, pasar por Belice para salir. O sea, nos quebraron, dejaron a España ya sin imperio, y pues, bueno, lo que le quería contar yo que se queda la población europea, migración europea en todas estas áreas, por eso es de que hay, y el español traía el tema de la proteína, el ganado, tener sus cabritas, sus gallinas. Hace unos años todavía yo tenía la ilusión de tener un par de vaquitas en mi casa, un terrenito atrás. Era ilusión imagínense, eso fue no hace mucho. Hace 100 años o 100 años, todo el mundo quería tener un par de vaquitas. Usted hace unos días, yo que aquí anda una vaca en la colonia rondando, miren, con mi mujer estamos diciendo si nos la robamos, la metemos al sitio aquí. Sí, hombre, es una ilusión. O tener, por ejemplo, gallos de pelea. Yo tuve gallos de pelea, eran bonitos. Ajá. No los ponía a pelear, pero era bonito verlos, elegantes. Muy elegantes. Sí. Elegantes, tuve gallinas, ponedoras, nunca las vacuné. Usted mire el problema de las plagas, de las enfermedades. Nunca las vacuné, se me murieron como 40, nunca más. Hasta el día de hoy volví a tener, porque me decepcioné. Bueno, y cuando viene España, 1492, viene Cristóbal Colón con 3 carabelas, casi 90 tripulantes. Se regresa. Al otro año aparece ya no con 3, sino que con 17 barcos, ya no con 90, sino que con 1500 personas. Ahí traen 80 cochitas, 20 machos de cochitos, traen yeguas, creo que traen 14 yeguas, 2 caballos, traen vacas, traen cabras, pero también, así como traen todo eso, en el pasto vienen pulgas, vienen garrapatas, vienen ácaros, y ese es el problema, pues también transportaron enfermedades sin querer, ¿verdad? Pero así es como, y cuando Fuentes y Guzmán, que es el que narra la conquista de Chiquimula, pasa por Chiquimula, dice, esas tierras mediterráneas, mire quién aguanta el calor aquí, Octavio, por Dios, un calor espantoso en estos días. Yo digo, ¿será que tembló? Digo, porque miro que a veces que se mueve todo, es el calor, no tiembla nada, es uno que a veces... Pero el Mediterráneo... Es caliente. Exacto.
El Mediterráneo es así, entonces el español aquí se sintió bien. No era como las montañas así de allá, los Cachichiqueles, no eran las montañas del occidente Ujú. que amanecen con 10 grados bajo cero Cabal. y sale usted y todo el día El altiplano nublado. es perro. Eso, no es así. Entonces aquí el español pues prefirió quedarse. Bueno, y el tema del mestizaje, pues, de que mire el español, todavía los burros están en vías de extinción, ya no se usan, ya no se usan. Ahora dicen que la piel la están ocupando los chinos para un colágeno, un tipo de colágeno que es más efectivo que todos. Se lo están terminando, van, desgarran, pero se dio por eso la presencia, ¿verdad? El mestizaje. Ah, mire, hay tanto el tema cuando trazan las ciudades, que trazan una cruz, y en torno a esa cruz trazan todos los cuadros, las cuadras, en base a que el sol ilumine y que el viento pase muy bien, Ujú. y que las propiedades todas tengan un mismo valor, una misma plusvalía, y todas tengan acceso a la calle. Eso fue un formato español heredado de los romanos. Bueno, hay mucho. El tema pues, que si usted me dice, ¿y cómo era el formato indígena? El formato indígena era bien sencillo. Estaba posicionado el abuelito o el papá, le daba al hijo que tenía su mujer, le daba a la hija que tenía su marido, y en torno al papá hacían sus casas alrededor y con una sola salida por seguridad. Ese es el formato antiguo, que ese es el formato que a lo mejor sería el formato que usan en la democracia, donde el papá está, Ujú. los hijos, Los callejones. los Ajá. callejones, exacto, los hijos están alrededor. Allá vive mi hijo, decía la gente. Allá está la fulana, que es mi hija, que está con el marido. Y diciendo, entonces solo familia, solo, qué bonito, diciendo la familia vive aquí, pero son callejones. Es el formato tribal, prehispánico, no contra, sino que en cambio el formato español romano es así. Pero es bonito, por eso vamos conociendo Chiquimula, porque, Ajá. ¿verdad? Pues eso, La nomenclatura fue por un guatemalteco, ¿verdad? O francés, creo que. Es la misma que usan en Francia. ay, Uno sí. guión. Sí, pues la primera calle o primera avenida. Ajá. Fíjese que aquí en Chiquimula era en base, por ejemplo, a esta cruz que estamos viendo aquí. Ujú. Esa es la cruz, por ejemplo, de la pueblo antiguo. La calle que iba de norte a sur se llamaba Maxi. Ay, se me fue el nombre ahorita. Ay, se me fue Cardo Maximus. De norte a sur. Cardo es calle. Ujú. Y Cardo de Cominus es de oriente a poniente. Entonces, de oriente a poniente tuvo que haber sido de la iglesia vieja al Calvario, Ujú. ¿verdad? Y la calle esta de Cruz, pues no sabemos si a lo mejor fue la calle donde está el cementerio ahorita, la que es más o menos mitad. Podría En la ser. nueva población fue la sexta calle siempre y la sexta avenida. Y de ahí, fíjese que las nomenclaturas antiguas no dice la uno guión tanto, sino que solo dice en la primera calle sur o la primera calle norte, o sea, no había nomenclatura. Pero sí es digamos, un Yo ordenamiento posterior. fui el mapa en relieve y Ajá. con un muy, muy, muy buen amigo de la familia, que en paz descanse, el profesor Chepito Cabrera, que mucho amor, todo el amor que le tengo a los números se lo debo a él. Ujú. Y él me enseñó que en ese mapa en relieve, la nomenclatura eh, la hacían, está la zona uno y hacían la cruz, ¿qué dice usted? Ajá. Entonces, al final de la cruz, pues empieza la primera calle, segunda, tercera, así, hasta que llegara, ¿va? Bueno, eh, de la primera calle medían para su casa, ¿va? Ujú. O para la primera casa, ¿cuántos metros habían de la esquina a la primera puerta? Y decía, habían, ¿qué? 3 metros, por decir así, ¿va? 1-3. Sí, pues. Entonces el lado suyo iba a ser el lado impar. Entonces ya el lado de frente era obviamente el par. Entonces ya era 1-2, 1-5, 1-4 4. y así va. Pero siempre se guiaban por la medida en metros de la esquina a la primera puerta. Va, de ahí vienen las zonas, ¿no? Que las zonas son en espiral.
Ah, interesante, mire. Ajá. En Espiral las fueron haciendo. No sé por qué, va. Interesante eso, lo que dice, no lo... De las calles aún así todavía está así, Ujú. ¿verdad? Que impares de un lado y pares del otro. Interesante, mire. Sí, uno dice, ¿por qué está aquí la zona uno y la zona 2 está aparte? Pero sí, en espiral podría ser la... Sí, es en Sí, Espiral. sí, sí. Mire, hay un montón usted. El Chiquimula tuvo 2 traslados. El Dos, primero tres, ¿verdad? fue, sí, el primero fue donde estuvo la iglesia vieja. Las iglesias eran cementerios, todas las iglesias, coloniales pues. Esta es una recreación que hice yo, se supone que son cruces las que están abajo. Según el tamaño de la iglesia, así era la población que tenía. Si una iglesia es chiquita, es porque la población era poca. Esta iglesia es un palacio por dentro de la iglesia vieja. El grande. Seguramente porque la población era la base, la sede del corregimiento. 5 departamentos estaban ahí. Me imagino que sí, tenían sus iglesias particulares, ¿verdad? Pero sí, es imponente el tamaño. Santa Elena es más chiquita, por ejemplo. San José de la Herrada más chiquita porque la población es menor. Bueno, este es el tema de los anchos. Se cayó todo el techo de la iglesia vieja porque el ancho es de 24 metros. Ya cuando hicieron la otra iglesia parroquial, dijeron, ahora ya no se va a caer, hagámosla más angosta para que las toneladas de ladrillo del Bernegal o de la nave central no se caigan, hagamos el arco más angosto. Le hicieron de 17. Pero ¿cómo hacemos? Dijeron, sí, yo estoy bromeando o jugando de que hacen un diálogo. Pero ¿cómo hacemos? Digo, si la hacemos de 17 metros, no va a caber la gente. Entonces hagámosla más larga que la iglesia vieja. Si la iglesia vieja tenía 66 metros, hagámosla de 75 para O que sea, quepa la la gente. iglesia, esta es la parroquial, es el santuario. El santuario Es más grande la iglesia vieja, es más ancha, más ancha. demasiado ancha, se le cayó todo el techo. No había hierro, solo era ladrillo, pura sincronización No, de ni una los... viga, bien, tiene que haber Nada, vigas. nada, solo contrafuertes, pero no detenían el techo, eran toneladas de ladrillo, peso demasiado. El único error fue demasiado ancho. Vienen ellos y lo corrigen con la iglesia santuario, ya le quitan como casi 8 metros. ¿Y por qué no lo hicieron donde mismo? Estaba destruido. Y el barrio más lejano del periodo colonial estaba aquí en el Calvario. Ujú. Y tenían aquí un problema. Mire qué buena pregunta me hace. ¿Por qué no lo hicieron donde mismo? Porque ya ellos tenían un problema aquí con el río de San José. Aquí al lado derecho se mira, estaba socavando cada vez más Ujú. esa parte de la tierra. Y ahí vivía, donde está el cementerio privado, ahí vivía Antonio José de Ugarte, el corregidor. Ese Antonio José de Ugarte divisaba ahí a todas Las Vegas. Era linda la vista que hay ahí, es bella. Disculpe mi ignorancia. ¿Qué era el corregidor? El corregidor era una forma, era el representante, digamos, no del rey, pero casi que del rey en cada región. ¿Como Era el como el gobernador? gobernador, sí. Ok. Él, Antonio José de Ugarte, ahorita en las escuelas yo hasta llevo unos canastillos. Estoy tratando que se aprendan ese nombre porque él es el creador de Chiquimula. Él es el que, después del terremoto de 1765, a él le toca vivir ese momento histórico del terremoto. Y aquí está, aquí se mira todo este gran Antonio José de Ugarte. de Ugarte. Él fue el que trazó Chiquimula. Así se va a llamar mi próximo hijo. Cabal usted. Ajá. Sí, Antonio José de Ugarte. Por allá se ríen, reaccionaron. Mire usted. Hay reacción ahí. Bueno, ese era el problema. Entonces, hubieron 2 terremotos anteriores al de 1765. Fue el 2 de junio, 10:30, 11 de la noche. Está registrado. No había gente en la iglesia vieja, estaba cerrada. Pues muchos por carga ideológica o religiosa dicen, el padre estaba levantando en la hostia en ese momentito y le cayó todo. Es mentira, es invento. Hasta un poema hicieron, se lo voy a ir a reclamar. A la iglesia vieja no entra con eso, le dije. Usted va a respetar las religiones, vaya a decirlo a su iglesia, pero aquí adentro no. Esta iglesia es de la Universidad de San Carlos, aquí no se vienen con temas religiosos, se vienen con temas de cultura y de historia. Y, porque no es cierto, está bien evidenciado. Lisandro... ¿Qué misa a las 10:30 de la noche? Exacto, estaba Y cerrado. En aquel tiempo, En aquel no se hace tiempo de ahora luz, que... no se hace- ni llega una misa y la gente dice estaba lleno. Sí, bueno, no había gente, de una vez digámoslo así, de manera
contundente. Directo. Esta era la plaza que había en el centro del Calvario. Miren ustedes, miren qué bonita. Antes del terremoto. Desde 1759 hacen esta pila, que solo quedó la fuentecita. La fuente es bien linda. Eso está bien registrado. Mire, nunca se ha puesto una placa que diga ahí, esta fuente fue hecha por Rivera y Dancaño. Tenía un capitán ahí, que se llama igual que un artista. No recuerdo ahorita. Pero lo hicieron entre dos y estaba el resto de la pila. Pero en 1935 la pila quedó en abandono y el alcalde de esa época la manda a botar y hacen una plazuela. 1935, solo dejaron este arco, esta pila, creo que a ver si la tengo, aquí está. Es una fuente almohadillada que le llaman, con un tazón arriba, con figuras que son botánicas como plantas, ¿verdad? Pero es una imagen, es una fuente típica barroca colonial, 1759. Tipo como la que está en la entrada de la antigua. Sí. O la del... Fíjese, es que la pila, la pila, dice uno, la pila es un símbolo, es un signo de civilización. Otro ejemplo, así como le puse, como hablamos de los callejones, también de las pilas, el formato tribal prehispánico era que la gente iba al río, hacía un ojo de agua, agarraba con un cántaro, sacaba el agua y se iba para su casa. El formato que los árabes fueron expertos en pilas. El formato que traen los españoles es que hacen una tarjea cercana al nacimiento del río, llevan por conducto de barro el agua hasta el centro de la plaza. Entonces la gente no tiene necesidad de ir al río, sino que y tenían desarenadores. Todavía están unos ahí arribita de Residenciales Chiquimula, yendo ahí por toda la ribera del Tacó. Ahí están todavía. Desarenadores, pasa el agua, contra basura, ramas, entonces se quedan ahí y sigue el agua limpia. Llegaba hasta la iglesia vieja, gran tubería que metieron por lo menos como a unos 4 metros. Me quedó cortada. Yo todavía tengo una foto donde está una invasión, ahí estaba la salida. Ahorita ya la botaron, todo eso lo destruyeron. Bueno, ¿qué más? El traslado. ¿No? Antonio José de Ugarte, eso fue el que trazó Chiquimula, que dijo la iglesia va aquí, el ayuntamiento va enfrente, los comercios van alrededor. Antonio José de Ugarte es un tipazo, un hombre que debería ser mostrado, digamos, en la plaza de Chiquimula, ¿verdad? Llega 1821, por un lado, Luis Hermosilla, Napoleón Bonaparte invade España, 1808, eso se supo, fue fogarazo en América. Mucha invadieron España, aparte que España ya perdió la guerra en el mar con Inglaterra. Napoleón Bonaparte invadió España. Jule, de independicémonos. Hoy es cuando ya tenemos las ideas, ya estamos hablando de un gobierno, de una república donde haya congreso, parlamento. Peleó mi mamá con mi papá, me voy para la calle. Exacto, así fue. Desde 1808 empezó el proceso de independencia. Entonces piden España, un poco tarde ya, liberales, piden que elijan representantes en América. Chiquimula es una de las provincias y se va Luis Hermosilla y consigue el título de ciudad el 29 de junio, 76 días más o menos antes de la independencia. A la par de Luis Hermosilla, en un lado de la acera, Luis Hermosilla, en el otro lado, Juan de Dios Mayor Vilanusa. 1811, Luis Hermosilla toma posesión como párroco. Y en 1811 aparece Juan de Dios Mayor Vilanusa haciendo rebeliones contra el Estado español. A le tocaba, a Luis Hermosilla, ir a apacentar a la gente que se había sublevado. Los dos eran contemporáneos, pero ¿y por qué? Bueno, Chiquimula ya hablamos que era un lugar de paso. Esta era una frase de Juan de Dios Mayor Vilanusa, mire, se lo dijo a un padre en Zacapa: los reyes no tienen más potestad que aquellas que los pueblos le han dado sobre sus bienes y personas, y que defenderíamos nuestro país hasta derramar la última gota de sangre. Pues no murió necesariamente de eso Juan de Dios Mayor Vilanusa, pero sí, en 1812 le quitan todo, 1811, 12. En 1811 él compartió la rebelión con los de El Salvador. Manuel José Arce en El Salvador se carteaba con él. Este hombre era un intelectual
leía libros, sabía leer, se juntaba con gente pues que tenía una posición intelectual importante. Lo que les digo yo en las escuelas, lean y lean libros buenos, que sean actuales. Por ejemplo, ahorita si alguien dijera qué libro leo, yo le digo, empiece a leer libros o vea conferencias de YouTube que se llaman La leyenda negra contra España. Ahí vamos a empezar a balancear todo, todo. Pero mire qué frase la de este, ya estaba leyendo a Rousseau, a Locke, a Montesquieu, por eso es de que, y estaba él presenciando el Esto resquebrajamiento fue después del Principito. No, fue como de una la... de Maquiavelo, mi Sí, Principito. también, sí, Yo sí, metí sí. a mi mujer traumada. Tan chulo. Sí, hombre. La mujer. No, Es que a ella le gusta el libro el Principito, es Ajá. bonito. Sí, sí, todas esas teorías y todas esas estaban en esa época fuertes. Estaban viendo el resquebrajamiento de las monarquías, 1000 años de reyes se empiezan a caer, todos los reyes tenían pánico de la Revolución Francesa, todos, los reyes de España, de Inglaterra, todos temblaron. ¿Por qué? Se estaban cayendo, porque ellos se creían que Dios los había puesto ahí en ese lugar. Y la nobleza se creía de otro tipo de seres humanos, sangre azul, que eran superiores, Perdieron que piso. perdieron piso, en palabras fantásticas. Y Napoleón los En trajo a la una tierra. sola Ujú. palabra usted. Y pues Juan de Dios Mayorga nace 1777, ya en época que él empieza a ver los cambios. Ahí están los papás, Felipe Mayorga, María Teresa Escobar de Chiquimula, diputado, terrateniente, tenía una mina ahí en Metapán de hierro. Era un hombre de dinero, de dinero en el periodo de presencia española. O sea, si lo queremos ver de otra manera, de manera dialéctica, él era un traidor del Estado español por estar sublevándose ante un imperio que le dio muchos bienes a él. Pero Allá él, traidor y aquí héroe. exacto. Sí, depende de cómo lo miremos. Ahí está más o menos las propiedades que él tenía por Concepción La Mina, Metapán, Languiatú, toda era de Juan de Dios. Y los puertos, todos estos lugares eran propicios para que trajeran no solamente mercaderías, sino que libros. Ellos, los criollos aquí en América, pensaron el tema que esta era la frase, digamos, de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Pero aquí la libertad era para comerciar, ya no tanto impuesto, tanto control. Los mestizos que querían igualdad y que todos pensaban que por eso iba a haber fraternidad. Yo pertenezco a una hermandad Sí, que esas tres palabras nos rigen. ya sé cuál es correcto. Sí, es un ideal, está bien, está bien. O sea, esa hermandad estuvo en todo el proceso de independencia, en todo. México fuertísimo, Venezuela, un apellido Moscoso, creo que no recuerdo. Fuertes, sí, ellos son los que Sí, propiciaron. Mire, en- bueno, la leyenda negra contra España, de alguna manera liberal, fíjese. Hoy hablaba con el profesor Henry Cordón. Fíjese que yo le he visto, me dijo que usted, como que dice que no soy tan afín al tema de los mayas. Le digo, bien, me gustan, pero debemos reconocer que eran seres humanos como nosotros, con sus conflictos, con sus debilidades, y que debemos reconocer que España trajo aportes. O sea, es innegable, ¿verdad? Es innegable. O sea, también de alguna manera liberar de la mitología, digamos, de ver a los mayas como unos seres superiores, ¿verdad? A la humanidad, cuando tenían sus conflictos serios, ¿verdad? Bueno, Mayorga en 1811 es arrestado, en el tiempo del periodo de presidencia española, es arrestado, fueron embargadas sus propiedades, el cargo fue que sedicioso, pues hubieron más levantamientos a partir de 1811, o sea que el periodo de la independencia fue un proceso de 10 años. Hubieron levantamientos en todos esos municipios: San Sebastián Chimalapa, que es ahora Cabañas, San Agustín, Zacapa, Camotán, Jocotán. Había mucho descontento con el corregidor don Pedro José Arribillaga, que era del tiempo del Estado español. Y llega el día, pues, que se da 1821. Aquí es lo que pasó en Chiquimula desde agosto. o sea, nosotros tuvimos una revolución a comparación de lo que pasó en la capital.
Que allá Sí. estaban firmando el acta de independencia. Correcto. Y nosotros aquí. También, aquí era de otra manera. Fíjese que hubo un cabildo. Aquí está, mire, hubo un cabildo. Aquí está, el 11 de enero de 1822, un cabildo en Chiquimula abierto en el que desconocieron a las autoridades centrales de Guatemala. Crearon un gobierno autónomo, Chiquimula, integrado por 7 personas y decidieron unirse desde aquí a México, pero en forma separada de las autoridades guatemaltecas. Mire, digo, el pensamiento de chiquimultecos, pensamiento autónomo. ¿Qué diera yo porque hubieran autoridades? No le digo que no los hayan, pero que fuéramos así, de esa talla, pensamiento propio, nuevo, que decidan, que tengan la identidad de chiquimultecos y que tengan la capacidad de decidir, ¿verdad? Cosas buenas que diera yo porque pareciera nuevamente esa época de la hermandad esta donde usted estuvo, cuando aparece Justo Rufino Barrios, que aparece Jorge Seguí, Pío Porta, Jesús Portillo. Mire, le ¿Cómo dieron se llama un el general apoyo. que aparece en el billete de Quetzal? ¿Mariano Galvez? No. No, José María Orellana. él. José Él María era el Orellana, hermano. 1924, correcto. Ujú. Ahorita van a celebrar en San José de la Arada el aniversario, Centenario. centenario del 11 de septiembre. ¿Hoy es 11? No, ayer del fue. 12, del 12 de septiembre. Del 11 al 16. Ajá. Sí, ayer estuve yo ahí de jurado. Mire, viera qué bonita actividad. Eligieron un alcalde chiquito de niño o alcaldesa por un día. Mira qué bonitos los discursos de los niños, usted. Hablaban mejor que un montón de gente. Hablaba mejor que el adulta. alcalde. Y queremos un San José de la Arada con más escuelas, con mejores calles, con centros de salud, con medicina. Ay, Dios, dije yo. Por el voto. Primero, Dios, que hagan, sí, que lo hagan, que repliquen esa actividad en todo el departamento. Viera qué visión de los niños usted. Fantástico lo que hicieron en San José de la Arada. Bueno, total es de que Somos gente especial nosotros. usted tiene familia en San José de la Sí, Arada. mi papá. Ah, Mi sí. mamá también era De veras, de la usted. torera. Usted va a tener que, sí, torera, toda la familia España. España, sí. Bueno, y don Benjamín era Guzmán, España. Guzmán, España. Ajá. Sí, van a tener usted que estar ahí en esos días. Sí. Es importante. Bueno, y Chiquimula intenta independizarse y luego mandan tropas y hacen firmar a Juan de Dios a que se Rinda. doblegue, que se rinda, ¿verdad? Bueno, esto sigue. Los amigos de Mayorga eran Manuel José Arce, prócer de la independencia de Salvador. Mire qué amigos. Y con José Cecilio del Valle, que fue el que firma la independencia, ¿verdad? Total es de que Juan de Dios Mayorga y Lanuza era un personaje intelectual, de una capacidad económica importante, sabía leer y escribir, tenía la capacidad. Antes se valoraba más lo que se hablaba, el discurso, que lo que se escribía, porque escribir casi nadie, era muy poca gente la que escribía, pero el discurso era importante, ¿verdad? Y él lo tenía. Bueno, esta es la manera de resumen, se redacta la independencia. Aquí tardó una semana en venir el acta. Vino Sí, por la pues. carretera esta de aquí de Petapía, Ajá. que todavía está de tierra, que primero Dios le pido que Gobierno. que primero Dios le echen asfalto. Una semana después aparecen en caballo y la leen ahí, pues ya empiezan a cambiar todas las autoridades y se empieza otra época, ¿verdad? 1837 asesinan a Juan de Dios, pues tenía un cargo importante en la capital. En 1831 había sido jefe político de Chiquimula, pero se va a la capital, asume creo que el de rentas en general, como sería hoy el jefe, digamos, de la SAT, De la SAT. y pues lo asesinan, no, ya nunca se supo. Viene Chiquimula también, 1851, la batalla de la Arada, una batalla genial, donde San José de la Arada sirvió como embudo para que 4.500 combatientes se unieran ahí, se pegaran. Rafael Carrera en la guerra se vale todo, quema un cañaveral, agarra los cerros, las partes altas, entran en combate desde la mañana hasta la media tarde, ganan la batalla. 4.500 combatientes extranjeros, invasores, liberales, por cierto, Salvador y Honduras, y contra 1.500 combatientes
bueno, había chiquimultecos también. Vicente Serna se queda cuidando la población con 500. Se mantiene la integridad del mapa guatemalteco, se mantiene también la dignidad, pues, años antes había fundado el corregimiento, había fundado la República de Guatemala. Luego viene el periodo liberal, la simpatía con los ingleses, por eso el parque Ismael Serna tiene el formato de la bandera del Reino Unido, Es cierto, pues, las ajá. diagonales, todo esto. Había mucha simpatía con el comercio inglés, los Ujú. Casimires, Pío Porta, Jorge Siguís, Jesús Porto, Hay una historia de Pío Porta que él quería forrar su casa de pampas. así, sí, sí. Ahorita va a haber una feria de libros el 26 al 29 de septiembre en el INSO. Ahí voy a tocar el tema Pío Porta, historia y leyenda. Y el otro tema que es de Ismael Serna, que ese sí, yo solamente el que va a decir ese tema son dos personas. Uno que va a hablar de Justo Rufino Barrios y el otro de la biografía de Ismael. Pero esperamos que llegue gente. Y pues Chiquimula pues, se merece todo, se merece calles y las entradas iluminadas, bien señalizadas, hospitales con Cuando uno tiene un familiar enfermo, Octavio, usted sabe que uno quiere que haya todo en un hospital, que haya especialidades, oncología, pediatría, cirugía pediátrica, infectología. Mire cuánta gente ha fallecido por una bacteria. Ahorita un profesor acaba de fallecer, una bacteria, me dice, que no se la pudieron controlar. En infectología, Zacapa tiene 14 especialidades, Chiquimula 4 o 5, no tienen equipo. En qué momento nos quedamos tirados, Octavio? Uno cuando tiene un enfermo, uno quisiera que hubieran todas las especialidades, gastroenterología, neumología, tanto problema de respiración ahora, el tema de las tiroides, tanta cosa. ¿En qué momento dejamos de ser los que fuimos a Los- España a pelear la independencia para dejarnos que nos estén dando en la mano? Ese es el gran dilema. Usted concluye con ese gran tema. ¿En qué momento nos perdimos, Octavio? Por Dios, ¿en qué momento Chiquimula se contentó solamente con ver las calles largas, anchas, bien trazadas, uno que otro semáforo que funciona? ¿En qué momento nos quedamos sin hospital? Justo Urbino Barrios, el hospital que fundó, donde se funda bien, era regional. Ujú. En su momento se le dieron las posibilidades de especialidades que se podían, pero nos quedamos en el siglo XIX. Llevamos un atraso de 50 años. ¿En qué momento? Yo quisiera que hubiera un hospital, porque mira, la enfermedad a todos nos afecta, a todos. El tema, por ejemplo, ¿a dónde podemos ir a caminar? Pues que usted diga, hagamos un grupito, allá en la carretera es difícil, no hay un polideportivo. No tiene Chiquimula un polideportivo. Mire, somos creo que 140,000 habitantes. ¿Cuántos somos? Ay, de veras, sí. Ese 400, dato ¿ah? tenía que haber estado ya aquí. Ajá, unos Sí, 400,000, hombre. creo, ¿no? Ah, Entonces, son vamos a hacerle un 100,000, acta ahí de. antes eran 100,000 habitantes por cada diputado, antes. Ujú. Entonces, creo que cuando hubo cambio de ley, nos quedamos con 3 diputados, pero la población siguió creciendo, ahora somos más de 400. Bueno, Parece, digo a nivel no, solo, departamental. sí, no, ahorita solo de la ciudad, no sé si vamos 120,000 o 130,000 habitantes. Imagínense qué cantidad usted para un hospital que hacen lo que pueden. Creo que solo los rayos X están buenos ahí, creo yo. Ni eso, mire, pues, Gran poder, yo qué fui hace pena, poco por lo de mi qué brazo pena, hombre. y ni el proceso se sabían. Gran poder, sí, hombre. Llego yo con mi brazo colgando, no, se tiene que Ay, no. registrar. Y Y, usted con y un yo con gran el brazo. dolor, sí, hombre. Qué pena, mire, que siento vergüenza ajena. Vergüenza ajena siento. Porque digo yo, mire todo lo que hablamos de Chiquimula, lo hermoso que es. ¿Y en qué momento nos quedamos en un letargo, en un charco de indiferencia? No, hombre, da pena, realmente. Yo espero que, primero Dios,
estas autoridades, ¿verdad?, sepan de la historia y sepan que es urgente cambiar Chiquimula. No, no, mire, qué vergüenza escuchar esos comentarios de una ciudad tan linda como Chiquimula, ¿verdad? Tan linda. Aparte, no hablamos ya de los poetas, de la No, hombre, literatura, de tantas cosas, pero en fin, aquí han desfilado primero Dios, varios. sí, hombre. Ujú. Por eso le digo que diera yo, porque regresar a esa época de esos ilustrados del periodo liberal, que, puchica, mire, el Limbo fue famoso en todo Centroamérica, solo por el edificio. Ujú. Bueno, aparte de que los maestros eran maestros que tenían su laboratorio de biología, de física fundamental, tenían equipos para todo. Experimentar en el momento. Sí, y dicen que la arquitectura de la ciudad, del centro histórico, es importantísima porque o le da a usted dignidad y orgullo o se lo bota completamente. Si solo mira buses tirados, pero si mira un edificio hermoso, Shela, ahorita que está ese tema de Reina, miro de Shela aquel centro hermosísimo que parece que uno anduviera en Grecia. Ujú. ¿Y Muy en bonito. qué momento nos quedamos en el suelo, hombre? ¿En qué momento? Basura es lo que vemos en el Chiquimula. Entonces digo yo, mire, yo no quisiera hablar mal, así, no mal, sino que de la realidad, porque mi tema es historia, pero ese es el problema de la historia, que nos lleva a confrontar no solamente el pasado, sino que nos choca con el presente. Si uno, Sí, pues, al ver de veníamos dónde bien, dice uno. venimos, Exacto, tenemos que ver para dónde vamos, ¿va? Porque si exacto. estábamos mejor antes, ¿por qué estamos tan mal? Eso, Ujú. ahí está. Y yo hace poco le dije a mi mujer una frase. Lo que se puede medir, se puede manejar. Correcto, Y un pueblo solo se mide por su historia, correcto. ¿verdad? Ahí Entonces, si estamos. sabemos nuestra historia, sabemos para dónde tenemos que ir y qué tenemos que hacer. Chiquimula tiene buenos ejemplos. No, hombre, si usted me vino a abrir la cabeza, explotar, no, hombre, me explotó Y la a mí vida. me Mira, da ahorita. pena, mire como lo que usted me cuenta, Octavio, no, no debiera pasar eso aquí. Aquí, mire, los de Copán que agarran y a caer en manos, o sea, debiera ser algo fuerte aquí, o Ujú. sea, podríamos ser fuertes, Sí. pero no lo somos, ¿verdad? Pero en fin, lástimas. Termina uno, pero no hay que terminar tristes porque también, ¿verdad? Tenemos la posibilidad de cambiar. Venimos de una historia eh, bastante enriquecedora con respecto a de que nosotros éramos columnas para la estabilidad social guatemalteca, podría decir, más enfocada en el oriente del país. Y pues ya en las décadas anteriores, pues fuimos perdiendo ese ímpetu. No estamos tarde para poder eh, recuperarlo, pero es de Sí. irlo armando con nosotros mismos, haciendo nuestro día a día. Y le agradezco por venir a darme esa cátedra, eh, pues en este caso, pues a mí y a todos los que nos están viendo. Eh, muchos no sabíamos de los personajes que nos hicieron estar donde estamos ahora, porque si ellos hubieran hecho algo diferente, nosotros no estuviéramos hablando ahorita. Es cierto. Concluyamos que Chiquimula fue una capital del Oriente, fue su propio Capital. país, ¿no? Sí, sí. Tuvimos la posibilidad, incluso se pensó en un momento dado, como decía ahí, ser independientes. O sea, no estábamos de acuerdo con lo de las autoridades guatemaltecas. Chiquimula tuvo digamos, su pensamiento y sus decisiones, ¿verdad? Eso, aunque no se logró, pero nos dio cierto respeto ante los demás pueblos de Chiquimula, como lo hizo también Carrera en su momento, que le dio a Guatemala respeto a nivel centroamericano con el tema de la batalla de la Arada. Pero sí, Chiquimula tuvo eso, pues, de que tuvo gente pensante, con identidad, con decisión propia, pensando en Chiquimula, no pensando en sus, digamos, en sus intereses propios, sino que pensando en Chiquimula. Esas
7 personas, ¿verdad? No he podido encontrar los nombres. Esas 7 personas le dieron a Chiquimula un renombre de identidad, de autonomía. Y pues la verdad es que uno espera que las autoridades presentes sean así digamos, de promotoras de un desarrollo, ¿verdad? Que pasan a la historia. Gestores de Pasaron desarrollo. gestores Ajá. de desarrollo y que tienen la oportunidad de pasar a la historia. La Sí. puerta está abierta, si la quieren abrir, la abren al desarrollo. Yo espero que sí, porque también ya no aguantamos estar iguales. No aguantamos estar iguales. Entonces, eso, la esperanza que tenemos es de que se den las condiciones para, porque mire, el mercado inmobiliario de Chiquimula, 8 distintos condominios, notificaciones se están dando, pero la gente se está viniendo a vivir aquí. Entonces, digo yo, también se necesita que se piense en una nueva Chiquimula, así de radical, Sí. que se piense en las fuentes de agua, que se empiece a voltear a ver a donde ahí está el agua y donde se empiece a trazar. Que no tengan miedo a la grandeza. Exacto, Octavio. Fantástico, que no tengan miedo a la grandeza. Eso sería para mí sería la frase ¿verdad? Final y la frase que lleva este programa, que no se tenga miedo a la grandeza. Porque la fuente de agua está ahí y se debe de trazar nuevamente ya una Chiquimula con un periférico, que dé gusto llegar a Chiquimula y digan, y esta entrada qué linda, Chiquimula, pero bien señalizada, Chiquimula. Sí. Y no hubo problema, Chiquimula es así. Eso, que no dé miedo. Qué rápido como el digo, trámite, que no dé miedo ser grande. es perfecto, perfecto. Que, muchacha, que vamos a la capital a hacer un trámite. No, hombre, vamos a Chiquimula, en el ratito nos lo resuelven. Ah, uf, 100 puntos con eso, sí, correcto. Correcto. Pero- Ser independientes en ese sentido también, Sí. en todos los trámites. Que no hay que ir a levantarse a las 3 de la mañana o usted para agarrar. No, aquí en Chiquimula, tiene razón. Sí, sí. Sí, 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 que no dé miedo a ser grandes. Cabal. Fantástico, Bueno, nítido. usted dejó una incógnita. A los que llegaron hasta este punto en el episodio, les dejo de tarea que en los comentarios pongan los nombres de esas 7 personas, que investiguen, que lean, ajá, Sí. que le ayuden a Víctor Hugo a averiguar quiénes eran. O también que digan qué les gustaría que hubiera en Chiquimula. También. Que sueñen, Ah, que digan qué quisieran. Ir a sí, hacer un sí. inventario, ¿verdad? De esperanza. Que digan algo que no haya, Correcto. que no tengamos ya, ¿va? Sí, Eh, nítido. Eso les dejo de tarea y a los que llegaron pues a este punto, ay, perdón, su espacio para despedirse, si quieres pedir a algún familiar, ahora es cuando. Pues, pues mire, ¿no? Yo agradecido, mire qué bonita plática, qué buenas frases nos dio usted, nos hizo conclusiones, ¿verdad? Y me sentí muy a gusto, Octavio. Gracias. Rica las bebidas, la comida muy rica también. Veo que tienen un equipazo aquí, ¿verdad? Gracias. Y pues yo encantado de haber estado con usted, me la pasé muy bien, muy cómodo, muy libre. Y me encantan las frases que usted va definiendo y va concluyendo con esas frases. Que no nos dé miedo ser grandes. Eso, ahí lo terminaría. Gracias, Víctor Hugo. Gracias por tomar aceptar la invitación y acá de eso se trata, ¿verdad? De ir enriqueciéndonos de historia, de música, de arte, de todo tipo de arte, de cultura, de todo, de todo. Sí. De eso se trata este espacio. Y si ustedes llegaron hasta este punto, les pido que le den me gusta, compartan la campanita para las notificaciones y recuerden de que en el día a día que ustedes van haciendo le van enriqueciendo la vida a otro vecino, otro compañero, otro compatriota. Gracias por estar acá con nosotros y Dios me los bendiga.